Bien, buenos días a todos. Qué alegría poder estar juntos un domingo más. No sé si habéis escuchado acerca de la tortuga y el escorpión. Esta es una fábula muy conocida. El escorpión quería cruzar el charco y le dice a la tortuga: ¿me podrías cruzar tú? Porque es que si me meto al agua, pues no podré. La tortuga le dice: lo que pasa es que si te llevo, seguramente tú me muerdes y tu veneno me mata. Entonces el escorpión le dice: no, mira, vamos a hacer una cosa. Tú métete al agua y cuando estés en la orilla, para que yo no toque tus patas, pues me subo directamente a tu caparazón y así no hay manera de que yo te muerda. A la tortuga le pareció bien y se mete al agua y empiezan a atravesar el charco. Pero cuando van a la mitad del charco, la tortuga siente que algo le ocurre en el cuello y entonces ya no puede nadar. Y ahí tratando, pero hundiéndose, hasta que al final le dice la tortuga al escorpión: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué me has mordido si yo te estaba cruzando al otro lado? El escorpión le dice: es que no pude resistirme. Esta es mi naturaleza. Y la tortuga se hundió y con ella el escorpión. Su naturaleza le llevó a la muerte, no solo de la tortuga, sino también del escorpión. Y a veces nosotros tenemos algunas excusas para decir: es que yo me resisto a los cambios, así soy yo, así me crearon, así me educaron, esta es mi cultura y nada me puede cambiar. Pero quiero decirte en esta mañana que el Señor tiene todo poder para transformarnos, para sacarnos de ese hundimiento de nuestra naturaleza a una nueva vida en Cristo Jesús. Y de esto va el libro de Santiago. Santiago le está enseñando a todos los que están escuchando su carta y por ende a nosotros como iglesia que tenemos que hacer cambios en nuestra manera de pensar. Ya no somos los mismos, no podemos resistirnos a los cambios. Ya no tenemos nosotros la misma forma de pensar del mundo. Fíjate, Santiago da algunas ideas. Por ejemplo, en el capítulo 1 les dice: mira, cuando tú estás en pruebas, tú no tienes que estar triste. Vamos, que lo natural es que estemos tristes, ¿no? Pero Santiago les dice: no estéis tristes, sino tened gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es más, si alguno tiene falta de sabiduría, no busque la solución de sus problemas en la calle. Pídale la sabiduría al Señor. Una manera de pensar diferente. Por otro lado, Santiago también dice en el capítulo 1, las tentaciones no siempre vienen de Satanás. Las tentaciones no siempre vienen del mundo. A veces somos tentados por nuestros propios deseos carnales. Así es que no culpemos a otros cuando caemos en la tentación. También les está diciendo: mira, no te conformes solamente con escuchar la palabra, sino sé hacedor de la palabra. Es que en el mundo cualquiera escucha. Pones la radio, pones la televisión, lees, pero no es suficiente. Necesitas ser hacedor de la palabra. Y luego cuando ya entramos al capítulo 2 de Santiago, buscarlo si queréis, podéis ir viendo los temas, pero en el capítulo 2, Santiago le va a decir a la iglesia: mirad, ya no podéis ser igual que los del mundo, porque no debe haber parcialidad, no debe haber distinción de personas. ¿Y sabéis qué pasa si sois parciales? Que sois jueces malintencionados y quebrantáis toda la ley. Entonces Santiago está dándole vuelta a la manera de pensar de los creyentes y también les dice: no solamente se trata de tener fe, es que tienes que tener obras si realmente tienes fe. Y pasamos ahora al capítulo 3 de Santiago y ahora Santiago nos va a decir: mira, la lengua es peligrosa. La gente del mundo habla y sin pensar. Pero nosotros los creyentes debemos usar nuestra lengua con cuidado, porque la lengua debe ser refrenada por el poder de Dios. Tú no puedes refrenar tu lengua, pero si tienes al Señor en tu vida, entonces podrás bendecir y no maldecir con tu lengua. Seguimos viendo en el capítulo 3 siempre y Santiago les está diciendo: mira, ¿sabes? Existe una sabiduría que no es la correcta. Esa es animal, terrenal
y diabólica. Y sabes que esa sabiduría está llena de envidia, amargura, rivalidad, celos, confusión, maldad. Pero hay otro tipo de sabiduría. Es la sabiduría que viene de lo alto. Y esta es pura, pacífica, amable, buena, llena de misericordia, es imparcial, es sincera y humilde. Mira cuántas cosas está diciéndole Santiago. Es que si teníais la naturaleza esta, el Señor quiere transformaros y quiere hacer un cambio en vuestra vida pensando de manera diferente. Y en la semana pasada, en el capítulo 4, empezamos a ver el tema de las pasiones. Las pasiones que llevan a pleito, las pasiones que nos dividen. Y dice entonces que a veces oramos mal. Está dirigido a cristianos. A veces oramos mal. Pedís y no tenéis porque pedís para vuestros propios deleites. Y así nos va enseñando Santiago cómo debemos ir transformando nuestra manera de pensar. Y en el capítulo 4, ahora vamos a ir a Santiago capítulo 4, nos vamos a dar cuenta también que va a hablar de ciertas actitudes o pecados sutiles que a veces creemos que no tenemos, pero que pueden estar en nosotros. Y el primero de ellos, vamos a verlo, el versículo 11 y versículo 12. Santiago 4, 11 y 12. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Este es un pecado que a veces no nos damos cuenta, el tema de la murmuración. La murmuración viene por un corazón inconforme, viene por un corazón que no agradece, viene por un corazón que compara, viene por un corazón lleno de envidia. Y la murmuración es hablar contra otro. ¿Sabes que la última enseñanza que tuvimos en Éxodo 15, cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, ya nos damos cuenta que en el capítulo 16 está la situación igual? Habían clamado, habían murmurado y el Señor hace el milagro, pero ya en el capítulo 16 de Éxodo nos damos cuenta que el pueblo de Dios sigue con esta actitud de murmuración. El Señor les había hecho pasar el Mar Rojo, luego les había dado agua. Llegan a un lugar que se llamaba Mara y no hay agua buena, pero el Señor le dice a Moisés: mira, corta ese árbol, tira las ramas en el agua y el agua sanará. Y luego el Señor les hace una promesa y les dice: yo soy Jehová Rafa. Yo soy Jehová el sanador. El Señor les ha prometido salud y les lleva a un pueblo o a un lugar llamado Elim, que ahí habían 12 fuentes de agua. Estaban muy bien, pero no estaban contentos, no estaban satisfechos porque más adelante empiezan las murmuraciones. Y el Señor le dice a Moisés: no murmuran contra ti, murmuran contra mí. Y el Señor oyó las murmuraciones de este pueblo. Moisés se queja ante el Señor y le dice: casi están por apedrearme. Mira cómo murmura este pueblo, que están casi por apedrearme. Y el Señor hace una obra maravillosa. Les da agua de la roca, les da maná, les da codornices. Ante la murmuración, la inconformidad de un pueblo, el Señor sigue siendo misericordioso. La gente se quejaba contra Moisés a punto de querer apedrearle. Y así lo dice Santiago. Es que ¿sabes qué pasa? Que cuando nosotros murmuramos, eso es quebrantar la ley de Dios. ¿Recuerdas cuál es la ley de Dios? Los 2 mandamientos que resumen toda la ley del Señor. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La murmuración es falta de amor tanto a Dios como al prójimo. Pero no solamente están murmurando, dice Santiago, es que no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga. Y este es otro pecado que a veces no nos damos cuenta, pero no solamente podemos caer en la murmuración, también podemos caer en juzgar a los demás.
Ya leímos en Lucas y habla de la murmuración, pero también Mateo 7 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque juzgar al hermano es juzgar la ley. Juzgar a tu hermano es incumplir la ley, según dice Santiago. Pero juzgar a tu hermano también es usurpar el sitio que solo Dios tiene. Solo Dios puede juzgar. Y Él sí juzga con justicia y con equidad. Él sí juzga rectamente. Nosotros no, ¿quiénes somos para juzgar? Dice Santiago. Eso es lo que le corresponde al Señor. Por eso dice ahí Mateo también, mira, ¿por qué no ves primero la viga que está en tu ojo? Y luego que saques la viga, podrás ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué pasa cuando juzgamos? Que no nos estamos viendo a nosotros mismos. Estamos viendo los errores de otros, que pueden ser menores que el mío, pero los vemos grandes, porque no nos corresponde juzgar. ¿Y qué pasa si te juzgan a ti? Puede ser que tú me digas, bueno, yo no juzgo, yo intento no caer en ese pecado. Pero, ¿y si te juzgan a ti? ¿Cuál sería la actitud correcta? Solamente tienes que darle vuelta a tu página 2, a tu Biblia, 2 páginas, y nos vamos a encontrar con 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25. Vamos a detenernos un momentito en esto, porque esto también tiene que ver con la actitud correcta cuando a nosotros nos juzgan. Mira, dice, versículo 21 de 1 de Pedro 2. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba su causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué pasa si te juzgan? Bueno, tenemos el ejemplo digno de imitar. Al Señor Jesús le juzgaron injustamente. No se halló pecado en él, pero murió como un malhechor. ¿Y qué hizo él? Bueno, él, cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Si te juzgan, ¿qué vas a hacer? ¿Tú también juzgarás? Pues tienes que seguir las pisadas del Señor. Y también dice que cuando padecía, no amenazaba, sino que oraba, encomendaba su causa al que juzga justamente. ¿Recuerdas la oración de Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él cargó con nuestros pecados para que nosotros vivamos a la justicia. Ese es el cambio que quiere hacer el Señor en nosotros. Por eso Él padeció por nuestros pecados, murió por nuestros pecados, para que nosotros vivamos para la justicia. Por su herida hemos sido sanados. Sana tu corazón solamente pensando en el Señor Jesús y en cómo Él respondió al ser juzgado. Tú podrás sanar tu corazón si te sientes juzgado o si quieres juzgar a otros. Tienes que ver a Cristo y esto te evita caer en este pecado de juzgar. Nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora dice la palabra que tenemos al pastor y guardián de nuestras almas. ¡Qué bendición! No vamos solos, vamos con el pastor, el que guarda nuestras almas. De tal manera que si te están juzgando, recuerda, el Señor es el que va contigo y va guardando tu alma. Pero también cuídate de no caer en este pecado sutil de juzgar a los demás. Cristo transforma. Cristo cambia, ya no podemos ser como éramos antes, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
No puedes estar con la excusa del escorpión. Es que esta es mi naturaleza. Es que así soy yo. El Señor quiere hacer un cambio en tu vida. El Señor quiere transformarte. El Señor quiere que elimines, que quites de ti todo pensamiento de murmuración, todo pensamiento de juicio. Pero hay otro pecado sutil que también nos encamina a Santiago a pensar en ello. Es el pecado de creernos autosuficientes, de creernos independientes de Dios. Seguimos en Santiago, siempre el capítulo 4, y vamos a ver el versículo 13 hasta el versículo 16. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es semejante, es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El creerte autosuficiente a veces te hace pensar que eres dueño del tiempo, que eres dueño de las circunstancias. Haré esto, haré lo otro, haré aquí, haré allí y prosperaré, sin haberle consultado al Señor. Pero sabes que la vida es breve. Dice Santiago que la vida es como la neblina que pasa, pero el Señor permanece. Nosotros somos pasajeros. El Señor permanece. El Señor es el dueño de la historia. El Señor es el que está por los siglos de los siglos y controla el nacimiento de cada ser viviente. Él controla el reloj de tu vida. Entonces, deberíamos decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Esto me trae a la memoria aquella parábola del hombre avaro. Nos cuenta la Biblia en Lucas capítulo 12, versículos 18 en adelante, que un hombre cosechó y ese año cosechó en abundancia y dijo, bueno, pues como tengo tantas cosechas, haré graneros y los llenaré. Y cuando terminó su faena, su trabajo y vio sus graneros llenos, se dijo a sí mismo, ¡guau! Alma, gózate, ya lo tienes todo. Pero una voz le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has recogido, ¿de quién será? No somos dueños de la vida, no somos dueños del tiempo, no somos dueños de las circunstancias, no somos dueños de nada. Al Señor le pertenece todo. Salmo 127 dice, si Jehová no guarda, si Jehová no edifica, si el Señor no bendice, en vano es que vayáis tarde a vuestras casas y comáis pan de dolores. También Juan capítulo 15 nos dice, permaneced en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué importante es depender del Señor, porque cuando nos creemos independientes, porque cuando nos creemos autosuficientes, porque cuando decimos yo haré esto, esto y esto, y sin consultarle al Señor, termina diciendo en el versículo 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando tú sabes que debes consultarle a Dios y no lo haces, cuando tú te crees independiente, el versículo 16 dice que es jactancia mala, es pecado. De tal manera, hermanos, que el llamado de Santiago es, deja que el Señor controle tus pasos, que el Señor controle tus tiempos, que el Señor controle tu vida. Así es que vamos viendo ya algunos pecados sutiles que a veces no nos damos cuenta y están ahí. La murmuración, el juzgar a los demás, la autosuficiencia o independencia de Dios. Pero hay uno más, en el capítulo 5, versículos del 1 al 6. ¿Lo leemos? Santiago 5, del 1 al 6.
Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en días de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. El siguiente pecado del que podemos ser víctimas nosotros sin darnos cuenta es el materialismo, hermanos. El materialismo se está metiendo en los hogares. Mientras más tenemos, más queremos. Y entre más comodidad, mejor para mi vida. Creemos así. El materialismo es una de las cosas que afectan a la sociedad. Pero sabes que las riquezas son pasajeras. Pasan. Y luego, según el versículo 1 del capítulo 5, dice que trae tristeza. Trae hasta la manera de llorar. Cuando pierdes las riquezas, habla de aullar. Porque donde esté vuestro corazón, entonces ahí va a estar vuestra prioridad. Para ellos su prioridad eran las riquezas. Y cuando la perdían, lloraban, aullaban. Pero es que era una riqueza acumulada por años. Fíjate que dice que estaban podridas de tanto tiempo. Sus vestidos ya estaban llenos de polilla. Era algo pasajero, pero que lo habían acumulado, lo habían guardado tanto que la plata y el oro ya estaban enmohecidos. La Biblia nos llama a hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Los tesoros del cielo son eternos. Ahora, donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Qué aprecias? ¿Qué aprecias? Ahí está tu corazón. ¿Qué es tu prioridad? Ahí está tu corazón. Cuando cambiamos las prioridades, cuando el materialismo nos agobia a tal punto que ya no hay tiempo para orar, ya no hay tiempo para estar en familia, ya no hay tiempo para la iglesia, entonces ahí está nuestro corazón. También la palabra del Señor nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. El Señor quiere exclusividad. El Señor quiere ser el Señor de tu vida, que Él realmente gobierne, que Él realmente sea tu prioridad. Pero si tienes dos señores, no puedes estar en dos reinos. O amas al Señor exclusivamente a Él, o eres materialista. Las riquezas, cuando nos dominan, nos hacen insensibles. Cuando la riqueza o el materialismo nos domina, no podemos ver las necesidades de los demás. Mira lo que dice el versículo 1. El jornalero está clamando. Está clamando porque trabajó y no se le pagó. El materialismo nos ubica en gente injusta, insensible. Ahora, cuando el jornalero clama, el Señor le oye. ¿Sabes que la ley de Moisés decía, no permitas que caiga el sol sin que le pagues al jornalero, porque clamará a mí y yo responderé? Eso está en Deuteronomio, para los que están anotando, Deuteronomio 24, 14 y 15. Habla de la ley del jornalero. Y es que el jornalero vivía con el pago de día. El pago del día era su sustento. Por eso Dios le dice a Moisés que nadie se quede con el pago del jornalero, porque entonces le estás quitando el sustento. Y entonces va a clamar, y mira, claman al Señor de los ejércitos, dice el versículo 4 de Santiago 5 en su última línea. El Señor de los ejércitos es el título del Dios guerrero, el Dios que pelea por la justicia, el Dios que pelea por aquel
que merece su salario y no se lo han dado. Es que el materialismo nos hace insensibles y no nos permite ver las necesidades de otros. Por eso el versículo 6 dice: habéis condenado y dado muerte al justo, y Él nos hace resistencia. El Señor sí pelea por la justicia. Aunque el jornalero no haga resistencia, Dios mira el clamor. Pecados que parece que son así muy sencillos, pero que pueden absorbernos, que pueden hundirnos, que pueden llenarnos de divisiones en el hogar, que pueden llenarnos de divisiones en la iglesia. Cuando hay murmuración, cuando hay juicios que solo le corresponden al Señor, cuando hay esa independencia de hacer las cosas como a mí me parece, sin consultarle al Señor, o cuando hay un enfoque equivocado de la vida, cuando no permitimos que el Señor sea el Señor, el que gobierne mi vida, entonces me pasa lo del escorpión. Me hundo y digo, así soy yo. Pero ¿qué quiere Dios? Dios quiere transformarnos. Dios quiere que controlemos la lengua en cómo hablar. Dios quiere que controlemos nuestros pensamientos, que Él sea el Señor, que Él sea la prioridad. Hermanos, son pecados que están aquí sutiles, pero que pueden estarnos absorbiendo. No permitamos que nada nos lleve a un camino de hundimiento espiritual. El Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero hay que cambiar esa manera de pensar, como decía Santiago. Ya no es así. Nueva criatura sois. El Señor Jesús nos dio ejemplo, un ejemplo digno, que cuando lo golpeaban, lo escarnecían, Él con amor daba su vida. ¿Qué pide Dios? Amor al Señor sobre todas las cosas. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Que el Señor nos ayude a hacer esos cambios que hay que hacer en nuestra manera de vivir. Amén.